Hermanas, hermanos, en continuación de esta liturgia muy especial del Viernes Santo, hoy viernes primero, después de la celebración de los oficios de la Pasión del Señor, vamos ahora a ser testigos de esta oración de pésame a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y lo va a hacer el muy ilustre señor canónigo, don Enrique Glenny Grau. Él, sacerdote de la Arquidiócesis de México, que fue varios años rector del Seminario Conciliar de México, que fue durante 2 periodos rector de la insigne y nacional Basílica de Guadalupe, también vicario general de la Arquidiócesis de México, que es experto en espiritualidad y que ha escrito muchos libros de la espiritualidad mariana, pues nos va a motivar a vivir este misterio desde el amor de nuestra Madre Santísima y en esta casita sagrada del Tepeyac, nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Les invito a que nos pongamos de pie para iniciar con un canto este momento especial de oración que tanta espiritualidad ha dado a la Iglesia, creando caminos de santidad. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tiene paz, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Buenas tardes, hermanos. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Antes de comenzar esta meditación, quiero dar gracias a nuestra Madre Santísima de Guadalupe porque me ha concedido el honor y la dicha de ofrecerle estas reflexiones del Viernes Santo desde el año 2015 aquí en la Basílica. Lo que quiere decir que por 11ª ocasión me dispongo hoy a compartir con ustedes esta meditación que comúnmente se llama el Sermón del Pésame a la Virgen. Un año más nos encontramos, con la gracia de Dios, celebrando la conmemoración de la pasión y la muerte de nuestro Salvador. Después de haber celebrado esta tarde
el acontecimiento litúrgico de esta conmemoración, nos detenemos ahora a meditar tranquilamente en el silencio del corazón en esta muy llamada figura de María, la Madre del Señor, que lo acompañó durante su pasión, estuvo con él de pie junto a la cruz. Después, ya muerto, lo recibió en sus brazos y lo llevó junto con algunas mujeres y discípulos fieles hasta depositarlo en el sepulcro, donde él reposa en espera de la resurrección. Hemos tratado nosotros de vivir espiritualmente estos momentos que acontecieron históricamente y que revivimos espiritualmente cada año, acompañando también nosotros al Señor desde el corazón y con la mirada de María. Cómo miraba María a su Hijo sufriendo en su pasión y en su cruz. Habiendo pedido a Dios, como nos enseña San Ignacio de Loyola, habiéndole pedido que nos conceda dolor, sentimiento y confusión, dice San Ignacio, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Fíjense cómo San Ignacio en los ejercicios, los ejercicios espirituales, él propone tener estos sentimientos, los sentimientos es lo que nos acerca verdaderamente, espiritualmente, anímicamente a Dios, al Señor en este caso, a María también, por supuesto. Entonces pedirle ese dolor, esa confusión, ese sentimiento. Hemos tenido también en cuenta las mismas palabras de San Pablo, que contemplando este maravilloso misterio de amor, dice, me amó y se entregó por mí. Extraordinario. Eso lo podemos decir cada uno de nosotros. Me amó a mí, a cada quien. Teniendo en cuenta estos sentimientos espirituales, aprovecho ahora también una breve reflexión del Papa San Juan Pablo II, que da pie a nuestra reflexión, el tono o el tema, podríamos llamar, de nuestra reflexión esta tarde. Dice el Papa en una locución de 1980, vivo, citando a San Pablo, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Comenta el Papa, tan grande realidad es consecuencia del amor de Cristo que se entregó voluntariamente a la muerte por cada uno de nosotros. Pensar en este amor servirá de estímulo y consuelo. Solo de Él, cada uno de nosotros puede decir con plena verdad junto con San Pablo, lo que mencionaba yo hace un momento, me amó y se entregó por mí. Continúa el Papa. De aquí debe partir nuestra alegría más profunda. De allí ha de venir también nuestra fuerza y nuestro sostén. Si ustedes, por desgracia, deben encontrar amarguras, padecer sufrimientos, experimentar incomprensiones y hasta caer en pecado, que rápidamente su pensamiento se dirija hacia aquel que los ama siempre y que con su amor ilimitado, como de Dios, hace superar toda prueba, llena todos nuestros vacíos, perdona todos nuestros pecados y empuja con entusiasmo hacia un camino nuevamente seguro y alegre. Hasta aquí el Papa San Juan Pablo. Entonces nosotros, al tratar de escudriñar un poco más a fondo este misterio de la pasión y de la muerte de Jesús, tenemos también que entrar en el misterio que en fin de cuentas rigió toda su vida, la vida de Cristo, desde la encarnación hasta la resurrección y hasta la ascensión al cielo. ¿Qué es lo que le motivó? ¿Cuál fue su condición, diríamos? Cumplir la voluntad de Dios.
Son muchos los textos de la Escritura que nos adentran en este misterio de elección y de obediencia de Cristo respecto al Padre. He aquí que vengo, por ejemplo, nos dice en la carta a los Hebreos, cuando contempla el autor de esta carta la encarnación, cuando desciende el Hijo de Dios, el Verbo eterno, para asumir nuestra carne mortal, dice: he aquí que vengo, oh Padre, a hacer tu voluntad. Desde ahí empieza. En alguna ocasión el Evangelio de Juan nos dice: mi alimento es que haga la voluntad, dice Cristo, claro, que haga la voluntad del que me envió y que lleve a cabo su obra. En otro momento el mismo San Juan nos dice: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y un último texto, hay muchos, pero el último que cito aquí es cuando Lucas lo contempla postrado antes de la pasión en Getsemaní, cuando Cristo abre su corazón y dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La vida de Cristo, a la que por supuesto se encuentra íntimamente asociada la Virgen María, está totalmente impregnada por la decisión de hacer siempre la voluntad de Dios, aun cuando ésta con mucha frecuencia significa dolor y sufrimiento. Hoy, al conmemorar la pasión y muerte de Jesús, contemplamos su terrible sufrimiento y su dolor en todo su recorrido desde Getsemaní hasta la cruz en el Gólgota. Pero también contemplamos con admiración y asombro el indescriptible dolor de María, su madre. Este dolor envuelto, sin embargo, en un aura de dignidad, de grandeza y de amor. Entonces nos preguntamos, ¿qué es, a la luz de todo esto, qué es la voluntad de Dios? Y encontramos como respuesta, una de tantas que puede haber, que es el propósito y plan divino que Dios tiene para cada persona, para cada uno de nosotros, la que por tanto ha de enfocarse, tenemos que hacerlo, en conocerlo, amarlo y vivir en obediencia a este proyecto. Nos queda claro a través de los evangelios el proyecto del Padre para Cristo como Salvador del género humano, e igualmente el plan que Dios le había preparado a María para que ella se desarrollara plenamente como Madre de Jesús. Y en medio de este contexto encontramos la voluntad de Dios incluye lo que Él ordena que suceda, sus mandamientos, en fin de cuentas lo que le agrada, e implica por parte de nosotros los hombres la aceptación y la confianza en el amor. Saber que su proyecto es la mejor opción para nosotros, incluso si no es lo que uno se espera. La voluntad de Dios, pues, es un llamado a la acción, donde el ser humano elige libremente alinear su propia vida con el propósito de Dios. Qué difícil, ¿no? Podríamos mencionar la difícil voluntad de Dios para nosotros. Aquí encontramos el secreto de la vida de Jesús y de María, la perfecta sintonía con la voluntad de Dios. Pero esta identificación con el proyecto de Dios no significa solo un enorme gozo y paz interior para el que lo cumple. También significa, lo escuchamos que nos dijo el Papa Juan Pablo II, dolor significa dolor y sufrimiento. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha tenido sufrimiento, que no tiene penas, que no tiene preocupaciones, que no tiene dolores, enfermedades? Y probablemente
ante este misterio, porque es un misterio, el misterio del dolor, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿O no? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y nunca vamos a encontrar una respuesta satisfactoria. Tenemos que cambiar la pregunta y entonces ponerla en esta perspectiva. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Y entonces la pregunta es, ¿para qué quiere Dios esto de mí? Su voluntad. Entonces, esa identificación es muy importante. Por eso vemos a Jesús clavado y muerto en una cruz. Y vemos a María consumida de dolor al pie de la cruz de su Hijo. Ella, desde un principio, le había dicho a Dios esa frase maravillosa y extraordinaria: hágase en mí según tu palabra. El sí del Verbo que descendía para encarnarse en su seno purísimo encuentra la respuesta, el eco de María diciendo también su sí. Hágase en mí. Sí, yo lo quiero. Es la respuesta de la Virgen María, aceptando ser la Madre de Jesús. Y la contemplamos así, en este momento, también al final de la hora de Jesús, serena en medio del dolor, al pie de la cruz, donde el mismo Cristo le reconoce la misma maternidad que ella había aceptado ante el anuncio del ángel, y le pide ahora, una vez más, la voluntad de Dios expresada por Cristo, que sea también la madre de todos los creyentes. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Lo acabamos de escuchar en la celebración, en la lectura de la Pasión según San Juan. El sí de María, ese sí que da también al pie de la cruz en el Calvario, representa un acto supremo de fe, de confianza absoluta, de obediencia y entrega total a la voluntad divina, incluso sin conocer los detalles del futuro. María se define a sí misma, y así lo dice, como la esclava del Señor, renunciando a sus propios planes para seguir los planes de Dios. No es una resignación pasiva, sino un compromiso activo y lleno de confianza, de colaborar en el plan de salvación. Jesús y María, entonces, nos enseñan a cumplir la voluntad de Dios hasta sus últimas consecuencias, sin saber qué quería Dios. Nosotros, como María, también podemos cuestionarnos: ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Podemos saber de una manera general qué es lo que Dios quiere, puesto que lo que Él quiere es siempre lo bueno. Pero en particular, en lo concreto, ignoramos qué es lo que Dios espera de nosotros en un determinado momento, hoy, mañana, en cualquier momento. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Es lo que tendríamos que preguntarnos, porque ordinariamente nos preguntamos ¿qué quiero yo? ¿O no? ¿Qué quiero yo? Y a veces ni siquiera sabemos qué queremos nosotros. Pero como no conocemos, nadie conoce el futuro, muchos pretenden hacer futuro y decir cosas y la gente se lo cree, nadie lo conoce. Pero ni nosotros conocemos nuestro propio futuro, pero Dios conoce. Y aunque nosotros no lo conozcamos, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que ver que en cada momento no sabemos qué quiere de nosotros. Por eso nos dice el Evangelio, María, después de que el Señor se le manifiesta, María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Dios le había hablado, Dios le había manifestado su voluntad, y María ora, contempla, reflexiona y se pone a actuar.
ella no sabía cómo Dios iba a solucionar el problema entre comillas, de hacer saber a José de su embarazo. Y sin duda sufría, por una parte, por estar llena de la alegría de saberse elegida para ser la madre del Señor y de no poder contárselo a nadie. Encuentra su grande liberación en este sentido cuando encuentra a su prima Isabel. Y entonces sí, exulta de gozo, mi alma se llena de gozo al contemplar a Dios mi Salvador. Y entonces entiende que su prima Isabel la necesita. También ella dice, ¿qué tengo que hacer? Y el ángel le ha dicho que su prima Isabel está encinta. Y ella dice, sencillamente, no hace nada especial, nada diferente, nada del otro mundo, como decimos. Corrió presurosa a la montaña. ¿A qué? A ayudar, a servir, a acompañar a su pariente Isabel. Cuando buscamos el bien y pretendemos hacer lo que consideramos que es bueno, esto nos puede conducir, desde luego, a adoptar soluciones diferentes. Pero en general, vivir desde la voluntad de Dios significa empezar por reconocer la necesidad de descubrir a Dios en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo de cada día. Santa Teresa decía a propósito de esto, entre los pucheros, en la cocina, entre los pucheros anda el Señor. Descubrirlo en lo sencillo, en la actitud de cada día y después actuar en lo común, en lo ordinario, haciendo el bien. Esto implica aceptar que tenemos que intentar ser coherentes con lo que creemos y vivir en consecuencia, claro está. En definitiva, tenemos que aprender a amar de verdad. Jesús y María vivieron siempre amando. Y ese amor nos habla del sentido y de la profundidad de la vida, no de la falsa felicidad que muchas veces nos propone nuestra sociedad. Entonces esto incluye aceptación, aceptar. Hoy mucha gente dice, no te dejes, sé tú mismo. Está bien, pero eso significa muchas veces, perdón la expresión, como decimos nosotros, manda por un tubo a todo el mundo. Haz lo tuyo, lo que tú quieras, eso te realiza. Pero en el fondo eso no es cierto. Aceptar. ¿Y saben por qué? Porque la aceptación, en fin de cuentas, supone dependencia. Y hoy nadie quiere depender de nadie. Al contrario. Pero pónganse a pensar, hay una dependencia más grande que la dependencia del amor. Si una persona ama y no depende de la persona amada, depende en el sentido emocional, no que lo maneje como un títere, sino en el sentido verdadero y pleno de realización. Si no depende de la persona amada, no está amando, se está engañando. ¿Cuál es el amor más grande? El de un padre, una madre, para su hijito. El niño todavía ni sabe, o la niña todavía no sabe, ni entiende, ni nada. Y los papás están ahí, que se les cae, como decimos comúnmente, se les cae la baba, ¿verdad? Viendo a su hijito, al que aman profundamente, y son capaces de entregar todo por esa criaturita que ni siquiera a lo mejor se sonríe, y cuando se sonríe así espontáneamente, es la gran alegría. Qué bonito, qué hermoso. Pero ahí está la aceptación. Eso es maravilloso. Muchos piensan que la voluntad de Dios es algo que se les impone, algo de mal gusto y difícil, lo cual están de alguna manera obligados a hacer, piensan. Existe una grande diferencia entre someterse a la voluntad de Dios y aceptar esa voluntad. Someterse significa sujetarse a,
o rendirse a condiciones impuestas. Es triste el hecho que muy pocos cristianos aceptan en forma perfecta la voluntad de Dios. Desde luego, es importante recordar que Dios tiene, como ya mencioné, un proyecto para cada uno de nosotros, que desde luego ese proyecto no lo conocemos y lo tenemos que ir descubriendo cada momento de nuestra vida hasta el fin de nuestros días. La perfecta voluntad de Dios es aceptada y abrazada totalmente por Cristo en Getsemaní y cumplida plenamente en la cruz. Todo está cumplido, dice Cristo. Jesús nos dio el ejemplo y fue probado grandemente. Esto implicó entonces un inmenso dolor. Mi alma, nos dice el Evangelio, hablando de Cristo, mi alma está muy triste hasta la muerte, nos dice San Mateo. Lleno de angustia, nos dice Lucas, lleno de angustia. Y era su sudor, estamos hablando de Jesús en Getsemaní, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y María está allí, al pie, de pie, aceptando la voluntad de Dios, como lo había hecho desde el principio. La aceptación es la capacidad de reconocer y de asumir la realidad tal como es, incluyendo situaciones, emociones y personas, sin intentar cambiarlas o de luchar contra ellas. No implica resignación, que es pasiva y genera malestar, sino una postura activa de tolerancia y aceptación que reduce el sufrimiento innecesario, permitiendo serenidad y crecimiento. Podríamos imaginar a Cristo o a María resignándose a cumplir la voluntad de Dios, resignándose a cumplir lo que Dios les pedía. Podemos imaginarlos diciendo, ni hablar, tengo que aceptar lo que Dios me pide. ¿Esa sería la actitud de María? Por supuesto que no, de Jesús menos. Aceptar es, pues, dejar de luchar contra aquello que no podemos controlar para enfocar nuestra energía en hacer en paz y armonía lo que es grato a Dios. Es aceptar, no negar. Lo que niegas, dice el dicho, te somete. Lo que aceptas te transforma. Aceptar la realidad, aquello que no podemos cambiar, no es una actitud estática, sino una decisión activa y valiente. Y entonces, la aceptación, estamos tratando de descubrir todo esto en el ejemplo de María, en el ejemplo de Cristo. La aceptación es identificación de sentimientos y de quereres. Santa Teresa también decía al Señor en su lenguaje, quered vos, Señor, de mí lo que quisiéredes querer. Quiere lo que tú quieras de mí. Es también gratitud cuando llegamos a comprender que Dios nos ha elegido para cumplir alguna tarea. Qué interesante, ¿no? Cuando alguien importante le confía algo a otra persona, se siente bien la persona a la que le confiaron, se siente honrada, confió en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que experimentar, es lo que María experimentó cuando cumplía la voluntad, siempre la voluntad de Dios. Tiene confianza en Dios, tiene confianza Dios en mí y yo tengo confianza en Dios. Entonces se establece esa identidad, como decía, de sentimientos y quereres. Muchas veces tenemos nuestros bloqueos, diríamos, reticencias o dificultades para aceptar lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es normal, porque tenemos nuestros temores, nuestras experiencias negativas, nuestros esquemas internos y muchas veces la rigidez propia
de lo que llamamos el deber ser. Esto debe ser según nosotros. Entonces eso no lo cambio. Y entonces cerramos la posibilidad al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y todo esto nos paraliza, pero hay que saber superar todo esto. Por eso dice Cristo, cuando en la oración de Getsemaní, dice: Padre, si es posible, imaginen, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces allí entramos en este binomio del dolor y el gozo. Llevar una vida conforme a la voluntad de Dios no significa, desde luego, estar siempre feliz y pasarla siempre bien. Es más, con frecuencia se tiene la experiencia del peso que implica vivir según Dios, y se sienten muchas dificultades y muchas tentaciones. A veces pensamos que porque estamos siguiendo a Jesús y tratamos de vivir según su voluntad, por eso ya no tendríamos que sufrir ni tentaciones ni pecados. Hay que recordar que las tentaciones estarán siempre presentes en nuestra vida cristiana. Jesús nos ha enseñado en el Padre Nuestro a pedir no que nos quite las tentaciones, sino que no nos deje caer en ellas, pero que nos libre del mal, eso sí. La dualidad dolor-gozo representa la coexistencia de sufrimiento y alegría, a menudo vista en la fe cristiana como una fuerza espiritual que permite encontrar esperanza y propósito incluso en las pruebas más difíciles. Qué difíciles pruebas que nuestro pueblo, por ejemplo, está viviendo actualmente: la desaparición de tantos y tantos seres humanos, miles, cientos de miles, las injusticias, la violencia, la impunidad, tantas cosas que duelen. Ahí se puede encontrar esperanza aún. Es el misterio de todo esto. Por eso, como María, tenemos que meditar, tenemos que entrar en nuestro corazón y descubrir qué es lo que Dios quiere a través de todo esto. Esta perspectiva sugiere que el gozo no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad nuestra a Dios y de la presencia de Dios en nosotros. Se puede tener gozo en medio del dolor, no porque el dolor se anule, sino porque el corazón se enfoca en algo más grande, la fe y la presencia de Jesús. Esa es, vuelvo a decirlo, la enseñanza que nos da la Virgen María. El dolor es temporal y puede transformarse en gozo, sirviendo como enseñanza valiosa para valorar la fortaleza interior. El gozo verdadero no es la ausencia de dolor, sino la presencia de la esperanza y propósito que permite superar el sufrimiento. Fíjense, María, todos la imaginamos así, muy tranquilita, muy bien, muy en paz. Sí, desde luego que sí, su corazón estaba siempre en paz. Pero ¿cuánto sufrió? Recordemos aquello que le dijo el anciano Simeón cuando María y José fueron a presentar al niño al templo. Le dice el Simeón: a ti una espada te atravesará el corazón. Y precisamente por culpa, o no por culpa, a causa de su hijo. Estas palabras sin duda resonaron en el corazón de María cuando el soldado atravesó también el costado de Jesús en la cruz. Y al final de su vida se dice rodeada por los apóstoles, María en medio de todo murió de amor y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Debemos tener claro que el gozo no siempre es inmediato. A veces es necesario padecer mucho para obtener un gozo mayor en cada situación. Esto Santa Teresa de Jesús también lo decía: ay, Señor,
qué mal tratas a tus amigos. Por eso tienes tan pocos. Decía así Santa Teresa. Y ella invita a ser amigos fuertes de Dios. Amigos fuertes, valerosos de Dios. Por eso es necesario practicar la paciencia cuando hay dolor. Cuando hay mucho dolor, las formas de comportarnos se modifican y con frecuencia nos volvemos bruscos y poco tolerantes. Es necesario vivir alegres y encontrar el lado bueno de cada circunstancia, por más dolorosa que así sea. Así cambiará nuestra mentalidad y podremos ver esas señales de gozo que Dios nos manda en medio del dolor. Esto no quiere decir que no haya momentos, como decía, de tristeza o de dolor extremos, pero que no sean los que determinen nuestra vida, porque mientras tengamos vida, debemos estar alegres por el gran don de Dios. El dolor y el sufrimiento cristianos se entienden verdaderamente solo a partir de la contemplación de la pasión y muerte de Cristo. Cristo no padeció y murió para ahorrarnos el sufrimiento, sino para darle un sentido. Eso es muy importante. El sufrimiento de Cristo le da sentido al nuestro. Y entonces, volviendo con Santa Teresa, dice: mirad al crucificado y todo se os hará poco. Cuando sufrimos, cuando tenemos dolores, cuando vivimos en la angustia, etc., mirar al crucificado y todo se nos hará poco. Cuando encontramos ese sentido purificador y salvador, descubrimos también el gozo que viene de su amor por nosotros, sabernos amados de Dios. Pero qué maravilla, sentirnos también amados de María. Finalmente, siguiendo el ejemplo de María, que nos acompaña y mitiga nuestras penas y dolores, hemos de recordar que cuando alguien más sufre, podemos sufrir con él y hacerle más llevadero ese dolor. Eso es lo que hace María aquí entre nosotros, en medio de un pueblo que estaba sufriendo mucho después de la conquista. Estamos hablando de 1531, cuando las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Un pueblo que sufría. ¿Por qué? Porque era un pueblo religioso a su modo, pero religioso, que veía destruidas todas las bases de su religiosidad y de su fe, en medio de plagas, dificultades, la viruela que le trajeron los extranjeros, etc. En medio de todo eso, María viene a quedarse aquí con nosotros. Y entonces ella nos está manifestando que nos ama, somos sus hijos, nos quiere, nos ama profundamente. Ese es el hermoso y tranquilizador mensaje que ella, María de Guadalupe, nos da desde aquí en el Tepeyac. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni ninguna otra enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. Y esto nos lo dice María, que estuvo destrozada en su corazón, atravesada por una espada de dolor, al pie de la cruz, ante su Hijo deshecho, y por amor a la voluntad de Dios. San Juan nos dice: no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros
amemos, porque Él nos amó primero. Amén. Terminemos con una sencilla oración a María. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus 7 espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí mi torpe mejilla quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. ¿Dónde está ya el mediodía luminoso en que Gabriel, desde el marco del dintel, te saludó Ave María? Virgen ya de la agonía, tu Hijo es el que cruza allí. Déjame hacer junto a ti este augusto itinerario. Para ir al monte Calvario, cítame en Getsemaní. A ti, doncella graciosa, hoy maestra de dolores, playa de los pecadores, nido en que el alma reposa, a ti te ofrezco, pulcra rosa, las jornadas de esta vía. A ti, Madre, a quien quería cumplir mi humilde promesa, a ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María. Amén. De pie con dolor María, junto a la cruz asistía, del Hijo al martirio atroz, mientras que su alma gimiente, entristecida y doliente, la espada la traspasó. Oh, qué triste y afligida estuvo la bendecida Madre del Hijo de Dios. Cuando el cuerpo esté sin vida, haz que mi alma sea admitida a la gloria del amor. Amén. En la pasión, muerte de su Hijo, pues otro signo, pues es la procesión del silencio. A las 7 va a iniciar aquí y la va a coordinar el Padre Canónigo Horacio, encargado de pastoral.